cuántos de esta X y podemos considerar valores discretos para X, 0, 1, 1, 2, 3, pues para esto. Entonces aquí aparecen los valores cero, 5, 2, 5, ¿cuántos van? 3, 5, 0, 5, 5, 0, 5, 4, 5, 6, ¿no? 0, 4 lo ponga. Entonces, haga la tabla, la tabla. Y las preguntas que vamos a considerar y determinar la probabilidad de que, no, inclusive, ya, probabilidad X menor que 1 y que varíe entre 1 y 2. Sí puede ser, o bien puede ser determinar. Doctor, ¿podríamos ver? Sí, vamos a mover. Ahí. Un poco más, por favor. X. Yusuf. X. X. Doctor, ¿podría subir la cámara un poquito? Distribución. Distribución de la variable marginal. Marginal y y calcular y algunos valores para ya.
podemos poner muchas preguntas, ¿no? Es amigo que llama, no sé por qué, si está con su correo electrónico, no sé si está inscrito con el oficial o su particular. Ya, en un lugar el 75 y en el otro ya el 19. Bien, entonces una de las posibilidades es que tengamos la tabla y sobre lo que nos piden, lo primero, se puede trabajar con los pares ordenados, cuya probabilidad están definidas en las celdas. A desplazado. Cuando me dice que determina la probabilidad cuando X asuma un valor menor que 1, Y varía entre 1 y 2, entonces aquí mantenemos esto, yo digo probabilidad, un valor de X que sea menor que 1. Menor que 1 es 0. Entonces aquí marcamos 0 para X, no hay más, ahí termina. Mientras que para, dice Y mayor que 1, menor que 2. Y, o sea, este no está comprendido, no puede admitir Y porque Y debe ser mayor que 1. Y por otro lado, esto no puede comprender porque Y debe ser menor que 2. Entonces el único número que podemos conseguir, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál sería? Doctor dice mayor igual y menor igual. Y mayor que 1. No, en la pregunta antes.
que hemos hecho. A menor o igual, sí. Pero si hubiera sido así, ¿cuál sería la respuesta? Para Y. De acuerdo a la tabla. Nos ubicamos. Aquí están los valores 1, 2 y 3. ¿Cuál tendría que ser? Ninguno, doctor. Ninguno, ¿no? O sea, ninguno estaría incluido. Ninguno. Entonces, ahí ustedes qué tendrían que poner como respuesta. O sea, no hay un valor para Y, porque los valores de Y son correlativos en la tabla 1, 2, 3. Entre 1 y 2 tendría que ser un valor decimal y ahí ya no sería discreto. Entonces, aquí no hay para Y, entonces esto es 0. 0 sería, ¿no? Pero como me ha corregido el amigo, esto de aquí, X menor que 1, Y menor que 2. Entonces quiere decir un valor que sea menor o igual que 1. La única posibilidad es de que X, un valor para X menor que 1 es 0. Vamos a olvidar la función probabilidad. Un valor, siempre comenzamos por el menor. Un valor que sea mayor o igual que 1 para Y es Y igual a 1. Eso tendría que ser. Y después, pues eso tendría que admitir que para X es esto. No estamos hablando de X igual a 1. Podemos guiar más también aquí. X, 2, y 1 igual, y 2 igual, y 3 igual. No, así sería. Entonces, este sería el valor del par 0, 1, ¿no? Pienso que este es el 0, 2 y 0, 3. La probabilidad del par 0, 3, puedo ponerlo también así, y probabilidad igual 0,2 igual, todo es igual a 1, ¿no? Entonces está bien. Entonces aquí yo veo que en este caso tenemos más la probabilidad de que X sea igual a 0, porque estamos observando que estamos en esa columna donde para 0,2, ¿qué sería esto? ¿Qué sería? Y igual a 2, serían los dos valores,
para y de esta forma. Y entonces me dicen si se ve. Tendríamos 0,1 para este par, a 0,2 para este par y sería 0,3 de la probabilidad de que ocurra que X asuma un valor menor que 1, que Y comprenda entre 1 y 2. ¿He entendido el ejercicio? Entonces, son probabilidades conjuntas esas, ¿no? En la 2, cuando nos ponen una sola variable, suponemos que eso es una marginal, una letra que es una variable marginal. Si comenzamos con f(x), eso lo entendemos como la probabilidad de que x asuma. No hemos puesto ningún valor. Aquí deberíamos poner quizás 2, ¿no? 2. Tendríamos, para diferenciarla, la función acumulativa 2. Entonces, esto es 2 y la probabilidad de nodo igual de 2. Entonces eso nos obliga que aquí abajo nosotros tengamos la variable marginal x y aquí la variable marginal y. Entonces aquí tenemos la variable marginal x igual a 0, pero habría que sumar, hemos dicho, ¿no? Es decir, lo que se mantiene es 0, 0. Entonces la resultante de la probabilidad de x igual a 0 y lo dejamos así. Y sería para esto tendríamos que obviar y o probabilidad marginal de x igual 0,10308. Y tendríamos la ecuación x igual a 1 con la otra notación p minúscula marginal de 2 de 1 x igual a 1 tendríamos 2 6, 6, 5. Entonces, aquí si sumamos aquí 3,
y sería que hemos sumado 1, 3, 5, digamos. 3, 5, 0, 3, 5 más 6, 5 es 1. Esta es la distribución de la variable marginal x, ¿no? Entonces de ahí ya podemos considerar siempre un valor de x marginal que sea menor que 2 o igual, y tiene que comenzar siempre por podemos utilizar la función de p mayúscula con el valor más bajo, x0, x2, aquí tenemos. Entonces a lo más que podemos aspirar es a 1. Entonces igual a 0, si no nos salimos de la tabla. Probabilidad x igual a 1 igual 0,65 más, en este caso 0,35 igual a 1. 100% sería la probabilidad. En otras unidades, no estoy poniendo igual. Teniendo la tabla de x, probabilidad marginal de x, pues tengo x1 igual a 0, aquí tengo la tabla de probabilidad, testigo valor de x2 igual a 1, y sería mi tabla. Sería solamente de 2, sería mi tabla de distribución. Distribución de x, suponiendo que x es una variable marginal aleatoria de valores probabilísticos 0,35, 0,65, 65. Entonces la media tiene como expresión x por la probabilidad de x para todo x que pertenece al rango de x igual. Entonces tendría x1 por su probabilidad marginal, x1 más x2 por su probabilidad x2 igual x1, 0, ya reemplazando, ¿no? Sería probabilidad marginal de 1 más x2, que sería 1 por la probabilidad de 1, sería 0 por 0,35
0,65. Tendríamos que la media de x es igual a 0,65. Esa sería la media y aquí la media es mayor que 0. Tiene unidad, ¿no? Tiene unidad, depende de lo que indiquemos. Luego, siguiendo la tabla marginal, la varianza marginal. La varianza marginal es una medida de la dispersión de los valores de x con respecto a la media, ¿no? A la media. Entonces, la expresión, aquí yo ya tengo la media, la expresión de cálculo, porque la definición es la esperanza matemática de la dispersión de x con respecto a su media al cuadrado. Pero lo que utilizamos es la esperanza de la variable. Cualquiera de los dos paréntesis se puede utilizar. Menos la media marginal al cuadrado. Sigma x al cuadrado igual la esperanza para calcular esta parte, entonces esperanza de x cuadrado sumatoria por su probabilidad de x, y para todo x que pertenece al rango de x1 cuadrado por su probabilidad x1 a x2 al cuadrado por su probabilidad x. Entonces tendríamos 1 por su probabilidad x igual a x1 es 0 al cuadrado. Podemos aportar caminos por su probabilidad 0,35 más x2 es 1 al cuadrado por su probabilidad y 2, 0,65. Entonces tenemos que esperar al cuadrado. También se utilizan este tipo de paréntesis y en la paréntesis angular. Y entonces esto es 0, tendríamos 0,65. Ahora, reemplazando, tendríamos y 0,65 menos 0,65 al cuadrado. 5 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? Doctor, ¿no puede mover la cámara hacia la derecha, por favor? Sí. ¿Está bien? Sí, muchas gracias, doctor.
admitir, admitir. ¿Ha logrado entrar en la misma? Ya, sigamos. ¿Cuánto sale esto? 0.2075, 0.23. 0,23. ¿Este tiene unidades o no? Unidades cuadradas va a tener, ¿no? Y es mayor que 0 siempre. Esa es la medida de dispersión. Si obtengo la raíz cuadrada, vamos a decir, x, raíz cuadrada de la varianza de la variable marginal x, igual a la raíz cuadrada de 0,23. Entonces ahí serían unidades lineales, ¿no? Entonces tenemos eso. En este caso tendríamos vamos a decir, calcular, necesitamos construir, primero aquí tenemos marginal de y, entonces aquí es la probabilidad marginal de y1, probabilidad marginal de y2, probabilidad marginal de y3, si aquí hemos puesto probabilidad marginal de y, pues aquí sería probabilidad marginal de y1 sería es amigo que quiere entrar, yo no sé por qué no puede entrar, todos entran, no sé. Usted está con su aquí dice invitado particular, no está con su código universitario. Tiene que utilizar su código universitario para no pedir invitación, sino entrar directamente. Vamos a permitir. Entonces, no creo que entrar.
No sé el nombre, pero entonces, aquí ya tenemos eso. Entonces tendríamos que ir aquí, que sigo en este caso tableta. En este caso vamos a construir nuestra tableta. Nuestra tabla como tendría que ser la mu sub x condicionado al valor de y es sumatoria de x por la probabilidad de x sujeto al valor de y x dado y se vamos a poner tabla distribución marginal marginal, que es digo condicional. Entonces aquí tenemos x que es condicional, tenemos la probabilidad condicional x dado y, x dado y, tenemos x1, x2, la probabilidad marginal x dado y tendría que ser x1 dado y. Doctor, ¿puede girar la cámara? Sí. X2 dado y. Entonces yo tendría que obtener por separado el valor de la probabilidad de x1 dado y, pero y, aquí tengo tres posibilidades. Puedo la primera, decir y1, x dado y, que sería la probabilidad conjunta de, estamos y1, x1, y1, probabilidad conjunta, probabilidad marginal y1. Entonces, vemos la probabilidad conjunta x1 y1 sería de 0,1 probabilidad x1. Entonces, aquí tendríamos 0,1 aquí es y.
Exacto. Ahora sobre la probabilidad marginal de Y1, Y1, 0,85. No, vamos a sacar 0,13. Hasta mucho rojo. 0,3. Probabilidad máxima y igual a 2, igual a 0, hay que aquí está 0,25. Probabilidad máxima de 3, pues 0, 0,3, 0,55, nos da 1 también, ¿no? 1 nos está sumando verticalmente. Entonces, aquí, para la marginal de Y igual a 1, 0,3. 0,3. Eso nos da un tercio. Podemos mantener como quebrado. A ver, nos sirve un tercio. Luego tenemos probabilidad X y X2 sería el 2 respecto a Y sub 1 igual a 1. Solamente estamos haciendo para aquí. Probabilidad conjunta X2 y 1 probabilidad máxima de Y. Esto se mantiene. Entonces, probabilidad conjunta sería X1, X2 y Y1 sería 0,2. 0,2. Y esta es 0,3. 0,3. Y el 2, 3. Si mantenemos quebrados para evitar los decimales, entonces sería esto. Esto es igual, esto es igual a 2 tercios. Sumados, 1 también está bien. Entonces ya tenemos, lo vamos a bajar un poco. Entonces está bien. Y voy a considerar la media de X sobre Y como la sumatoria, dice, del producto X1 con la probabilidad. X1 Y1 más X2 por la probabilidad de X sobre Y, X2 Y1. ¿No?
probabilidad marginal de X1 y de 1. 1 de 1 es un tercio. Un tercio. Más... Ay, perdón, esto es el X1, 0. X2, aquí está en la tabla también. 0 y 1, se nos olvida. Esto por esto, esto por esto. Más 1 por 2 tercios. Por 2 tercios. Esto es 0. Solo nos queda 2 tercios. Esta es la media. ¿No? No tiene unidades. Esto vemos que es mayor que 0. Hemos dicho que la media puede ser 0, mayor que 0, menor que 0. O sea, puede ser negativo, positivo, etc. Y en base a esa tabla también podemos construir vamos a seguir aquí abajo. Queremos calcular sigma x sobre y. Esto se va a utilizar rara vez con la expresión desarrollada de x sobre y cuadrado igual a 1 también es eso. Y menos la media x sobre y 1 al cuadrado. Entonces nos faltaría esto. Esperanza x cuadrado igual a 1 es igual al desarrollo de x1 cuadrado por la probabilidad máxima x respecto al valor x1 en este caso y 1 más x2 al cuadrado probabilidad de x sujeto a y, x2 sujeto a y sub x1 es 0 al cuadrado por esta parte ya lo tenemos aquí, un tercio en la tabla también más 1 cuadrado por x2 sería 1 con 2 tercios. Entonces tendríamos que esperar la matemática de x cuadrado sujeto a y es igual a 0 y esto es 2 tercios. 2 tercios. Entonces aquí ubicamos 2 tercios. Este valor menos la media, ¿cuánto hemos obtenido? La media marginal. La
media marginal 2/3. Pero para nosotros es al cuadrado. Hemos obtenido 2/3, pero lo elevamos al cuadrado. ¿Cuánto sale? Doctor, ¿puede mover la cámara a la derecha, por favor? Sí. ¿Está bien la altura? Puedes subir más. Ahí está bien, doctor. Gracias. Ya. ¿Me pueden decir el resultado de 2/3 menos 2/3 al cuadrado? 0.22. 0.22. Fíjense, 0.22 es mayor que 0. Tiene unidad. Ese es el valor de la varianza, ¿no? Valor de la varianza. Ya, vamos a quedar ahí. Y si no, se nos va a ir la hora con el tiempo que hemos tenido. Nuestro auxiliar, no sé qué, no ha revisado su enlace y al final, no sé, no me gustó. A ver, le voy a pedir si nos ayuda. Bien, entonces todo esto es, miren, con una tabla de valores de doble entrada, se dice, ¿no? Porque entra los valores de Y, entra los valores de X. Si fueran variables cualitativas, se llama tabla de contingencia. Y serían variables cualitativas. Eso como conocimiento, ¿no? A veces dicen, construya una tabla de contingencia. Entonces aquí es numérico, decimos una tabla de doble entrada. Entonces todo esto es discreto, ¿no? Discreto. Ahora, en cuanto a las continuas, lo extensivo sería todo. ¿La puedo borrar? Hola. Me dicen ustedes si puedo borrar. Sí, doctor. ¿Los otros todos están de acuerdo? Sí, ¿Puedo doctor. subirla? Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a borrar todo. Como han visto, solamente hemos utilizado fórmulas. Tenemos nuestro formulario. Sabemos, claro, tener idea lo que tenemos que hacer. En este caso, variables aleatorias, continuas.
Entonces tenemos nuestro par X, Y, que indican continuos, puede ser peso y estatura. Y cuando decimos que son continuas, cuando la característica representada por las variables X y Y se miden y la medición consiste en la comparación con medidas patrón. Y esos pueden ser enteros, decimales, ¿no? No es como la discreta, que sí o sí tiene que ser un entero, sea positivo o negativo, incluyendo el cero, ¿no? Entonces, en este caso, el rango, me dicen que si subo la cámara o no, el producto... La cámara puede subirlo, doctor. ¿Está bien el ángulo o tengo que recorrer a la izquierda? Rotar Un poquito más a la izquierda. ahí. Sí, doctor. Entonces, en este caso, tenemos que X y Y siempre son números reales, ¿no? Tal que X ya no lo ponemos individualmente, sino lo representamos como rango. Y además esta es menor o mayor, solo ya lo tomamos en cuenta como igual. O como se dice, aproximadamente igual. Esto puede estar así, pero es aproximadamente a igual. Y lo mismo, C y D, ¿no? Entonces podemos poner un cuadro Y, X, depende de si a ver son curvos y decimos X1 a X, no, perdón, vamos de a B para X, el rango, que es el rango de X, de C a D, esto es el rango de Y. El rango de Y. Entonces, la área delimitada viene a ser el rango bidimensional de la variable. Y entonces tenemos la función la conjunta de X y Y. Y lo representamos por F, X, Y.
definido, normalmente así se lo representa. Puede ser, qué sé yo, cualquier función, pero digamos menos de cuadrado para que sea invertido. Así. Y esto decimos, esta función, esto es igual a esto en el rango bidimensional 1, 3, y 0 y 2, por decir. Si no estamos en este rango, ese es el rango bidimensional. Rango bidimensional. Si no estamos en este rango, esto es 0. La función vale 0 en otros casos. Y podemos decir que la integral, a ver, ¿cuándo es válida esta? Esta es válida, válida a función de densidad de F y cuando la integral doble de F, X, Y por diferencial de X, diferencial de Y, considerando esto de a B, de C a D, nos da 1. Si no nos da 1, si no se cumple, entonces se corrige. Se corrige. Entonces decimos integral f de x y para los rangos que estamos pidiendo, por ejemplo, para esto, aquí no lo hemos considerado. Sí, puede ser con una variable de A a B, de C a D, por el diferencial de X, por el diferencial de Y. Eso se entiende. La base diferencial de X, la altura es eso. No, ese es el... Entonces aparece el diferencial de X. Esto, ¿no? Entonces, esto por esto es sumarle por la altura. Vamos a parar la altura del elemento diferencial. Entonces, como queremos que nos dé 1, la corrección se hace multiplicando por un número real K. K es un número real. El objetivo para utilizar esta función es necesario
determinar el valor de K. 1 dividido por la integral f de x, o el valor que lo encuentran ahí, lo añaden. Aquí sí, ya, a B, C, a D. Eso quiere decir que voy a encontrar el área. Este valor voy a encontrar. Si ese valor aquí lo encuentro, sería así. K por decir 8 igual a 1. Entonces digo K es igual a 1 octavo. Aquí lo mismo. Si me sale 8, entonces 1 octavo es mi factor de corrección. Factor de corrección. No es lo que han hecho para una sola variable. Y si trabajamos con la función acumulativa, no. Si nos dan la función acumulativa, pues lo que hago es derivar la función acumulativa. Sería una derivada parcial con respecto a x con respecto a y, para que yo tenga la función x y. ¿No? Es lo que hacían en 1, ¿no? Doctor, ahorita a la derecha. Podemos girar. Ahí. Más arriba, más abajo la cámara, ¿está bien? Un poco más abajo, por favor. Ya. Ahí. Sí, Bien. Entonces esas son las características de la validez de una función. Aquí hemos dicho que todo se repite de la variable, ¿cómo se dice?, discreta. En lugar de sumatoria tenemos la integral. Entonces voy a comenzar a escribir. ¿Esta parte ya puedo borrar o todavía? Esto en la próxima lo vamos a hacer con un ejercicio. Vamos a mostrar todo. ¿Ya está bien? Sí, doctor. Ya, lo borramos. Entonces decíamos variable marginal. Variable. Podemos estar hablando de la marginal de X o Y. Variable marginal de X o de Y. Entonces eso supone que nosotros tenemos la función conjunta X y Y. Cuando queremos tener la variable, sería la función de densidad que tendríamos que llamar. Esta es la función de densidad
conjunta. De X, Y. Ahora quiero la función de densidad. Me dicen si tengo que recorrer la cámara, función de densidad marginal X o Y. ¿Recorro la cámara? Está bien. ¿Podría Entonces, moverlo un poco arriba, por favor? eso. Ahí está bien. Está bien. ¿Se ve? Entonces, representar. Nosotros decíamos sumatoria, ¿se acuerdan? Sumábamos la fila horizontal, sumábamos la fila vertical, dependiendo, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo. Si quiero la función de densidad marginal X, pues le digo f x de X solamente. Solamente me interesa X, la integral de la función de densidad conjunta con respecto a Y. Eso sería todo aplicado al rango de X. Y van a ver alguna vez en los textos, lo explica. Esta lo colocan así, f de X, unimos. La otra variable se mantiene constante. Diferencial de Y. Que no le interesa Y, por ejemplo. A él nos interesa X. No nos interesa Y, por eso integramos. Va para Y, va de menos infinito a más infinito. O sea, todo lo utilizan infinito, su forma generalizada. Pero una estatura, que es una variable continua, no hay una de menos infinito a más infinito, ¿no? Será de una medida a otra medida. Pues digo, el tiempo es una variable continua, tampoco va de menos infinito a más infinito, es decir, por el momento un tiempo negativo no tiene sentido, ¿no? Bien, entonces eso es para, vamos a borrar esto de abajo, eso es la función de densidad marginal. Entonces aquí yo tengo que hacer una integración en función de y X se mantiene constante. Y el resultado que obtengamos va a representar la función de densidad marginal. Es que la función marginal de Y va a ser al revés. Integral de f de X. Ahora, me interesa Y, no me interesa X. Entonces tengo que integrar. Y su rango de X tengo que utilizar aquí. No, aquí es de Y. Un rango de X. Si tengo que utilizar su media marginal, la esperanza, fíjense, todo se hace extensivo. Esperanza marginal
varianza marginal de X o de Y. Si hago marginal, considero la marginal de X, nosotros decíamos sumatoria de X por su probabilidad. Y decimos integral de X por su función de densidad marginal X. Puedo repetir y trabajar con esta, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Todo tiene que ser en función de X. Por diferencial de X aplicado al rango de X. Si es la función marginal de Y, será Y por su función de densidad marginal de Y por el diferencial de Y, aplicado al rango de Y, porque el que está variando es Y, ¿no? X no, porque ya tengo la función de densidad Y, aquí es donde no me interesaba X o tenía que integrar la función de X. Luego su función su varianza marginal. Varianza marginal de la variable X. Entonces lo que hago es tomar en cuenta la media de la desviación de X con respecto a su media marginal de cuadrado. Eso ya parece una simple, ¿no? Lo que han visto en estadística 1. Entonces la esperanza de la variable marginal al cuadrado menos la media marginal de X al cuadrado. Entonces con esto si ya tengo cómo calcular la media marginal, con esto calculo. Lo mismo para si obtengo la varianza de la variable marginal X a raíz cuadrada, tengo la raíz cuadrada de esperanza de X cuadrado, variable marginal. Entonces aquí son unidades cuadradas y son unidades simples, ¿no? Simples. Si hablo de la varianza marginal marginal de Y. Entonces tengo sigma Y al cuadrado, es la esperanza marginal de la desviación de Y con respecto a la media marginal al cuadrado, cuyo desarrollo me permite utilizar la expresión de Y cuadrado marginal menos su media X cuadrado
cuadrado, donde la marginal de la variable y cuadrado igual a la integral y por la función de densidad marginal de y por el diferencial de y aplicando a todo el rango. Entonces con eso ya tengo la marginal, ¿no? Lo mismo ocurre con esto. No podemos construir una tabla, sino podemos hablar de intervalos, ¿no? Entonces, si hablo de una variable condicional, puede ser x dado y o puede ser y dado x, lo invierto. Entonces, la variable condicional tiene en principio, yo digo, la probabilidad de x dado y. No, estoy repitiendo cuando hacíamos las discretas. Dividido por la probabilidad marginal y era así. Entonces nosotros lo que hacemos es función de densidad x y dado y es igual a la función de densidad conjunta dividido por la función de densidad en este caso de y marginal. O sea, ya no encontramos puntualmente porque no podemos, ¿no? Si se trata de al revés, y dado x y dado x, entonces el numerador sigue siendo lo mismo, x y función de densidad conjunta dividido por la marginal función de densidad marginal de x. Eso sería, ¿no? Piense cociente de densidades. Finalmente tenemos la varianza, es más integración, la covarianza, la covarianza nosotros la hemos definido por x y igual a la al producto de las desviaciones de x respecto a su medio marginal de y, la desviación de y respecto a su medio
producto era la definición de la covarianza y podría trabajar con esto, pero podríamos utilizar la esperanza del producto X, Y por su función del producto de la media marginal X, media marginal Y. ¿No? Esto como calculamos covarianza X y Y sería el valor numérico que corresponde. Por una parte, yo tendría que encontrar los valores individualmente. Entonces, primero determino la esperanza. Sería, como hay doble variable, sería el producto de X y Y por la función de densidad conjunta. Diría conjunta porque están trabajando los dos variables. De A, B para la diferencial de X, para la diferencial de Y, es de A, B. Por hilo. Doctor, Entonces, sí, la cámara un poco a la derecha, por favor. ahí está. Entonces, ya tengo esto. Esto lo voy a tener individualmente aquí. Fíjense cómo tendría que, para que este sea mu sub X por mu sub Y. ¿No? Y de ahí lo dividimos la covarianza por las desviaciones marginales de X, desviación marginal de Y, y tenemos el coeficiente de... Lo tendríamos que mostrarlo como un ejercicio. ¿Listo? Bien. Ahí vamos a descansar 5 minutos. Como ven, no hay nada de novedoso aquí. Lo que tengo que saber es integrar y la definición, que es semejante a la discreta.